nuevamente para toda la comunidad tesoriana. Jenicita, buenas tardes. Muy buenas tardes, Adri. Contenta de estar acá, saludar a la comunidad del Tesoro de la Cumbre. Un abracito grande, urgente y fuerte que se necesita. Así es, Jenicita, vamos a dar entonces inicio este nuevo encuentro de diálogo de saberes, en el cual Sí, pues señora. queremos recordar paradójicamente dos cuestiones. Una, que ayer se conmemoraba el Día de los Derechos Humanos y estamos en la Semana por la Paz, atravesada pues por eventos realmente lamentables para nosotros como sociedad civil. Y quisiéramos entonces el día de hoy hablar un poco sobre ese escenario, de ver un poco en contexto la razón por la cual se están dando todos estos acontecimientos que no se desmarcan de un proceso histórico. Y por eso quisiéramos hoy hablar de un tema muy huidizo. No podemos siquiera tener una experiencia cercana a ello, que es el tema de la paz. Entonces te quisiera preguntar, Jenicita, acerca de qué balance podemos hacer nosotros de estos 4 años de posacuerdo después de la firma de La Habana. ¿Qué opiniones, qué sensaciones tenemos sobre ese tema de la paz, el conflicto, la violencia? ¿Qué nos puedes mencionar? Gracias, Adri. No, pues en este momento hay una sensación de como de tristeza por estos eventos recientes que están ocurriendo y que le tocan a uno profundamente, y siento que es algo con lo que su merced tocó un concepto importante en esta introducción, y es la sociedad civil. Yo pienso que por supuesto el liderazgo del Estado, de los gobiernos que han transitado, de los grandes dirigentes, líderes que se han puesto, digamos, a esa labor bonita de liderar un proceso de paz. Pienso que la clave está en nosotros como sociedad civil, que en últimas, por una parte, sin sentido o criterio crítico, permitimos muchas cosas, o con un sentido crítico, pero a la vez acomodado, en el que nos dejamos manipular. Creo que ahí está la raíz de cómo una paz pudiera establecerse o al menos comenzar. Estos 4 años, Adrianita, digamos, como balance, son difíciles porque digamos que esos acuerdos empiezan con un descrédito terrible, con una división y una polarización fuerte, y que es histórica en nuestro país. Entonces se inician como cojos, pero los que creemos en que ese proceso o cualquier acuerdo es válido y es un buen inicio, pues a mí me parece que se ha dado unos frutos importantes, y es que ya se habla un poco más desde el concepto, pero también se habla un poco más de la vivencia, y nosotros que estamos en el ámbito educativo somos muy conscientes y estamos muy de la mano en nuestras enseñanzas, hablar de esos acuerdos. En las mínimas circunstancias, en las experiencias de aula, hablamos desde el referente acuerdo, hablamos del referente convivencia, hablamos del referente esperanza, y creo que eso fortalece a ese acuerdo de hace 4 años, donde definitivamente posturas irreconciliables al menos intentan o intentaron eh, establecer un tipo de acuerdo. Hay un balance positivo mínimo, pero lo hay. Creo que, y más en, digamos, en esos pequeños escenarios, como decir un aula de clase. Bueno, Jenicita, aquí sobre estos aspectos que tú nos mencionas, vemos entonces cómo es de la experiencia de los colegios, de las aulas, reafirmamos ese compromiso como sociedad civil con el diálogo como un mecanismo de solución de conflictos, de la convivencia, mencionabas tú de la esperanza, de tener un presente y un futuro mejor. Sin embargo, las retóricas que uno puede escuchar en los medios de comunicación, en los discursos de personas que están en este momento en cargos representativos del Estado son otras. Son retóricas de odio,
de venganza, el que la hace la paga, haciendo referencia a un tipo de justicia punitiva más que a un concepto de justicia transicional, reparativa, una justicia Ujú. distinta que lo que busca es verdad y reparación. Entonces, pues queda uno ahí como diciendo, por un lado, nosotros desde las instituciones educativas queremos construir escenarios de paz, pero por otro lado, desde grupos políticos y grupos de intereses ideológicos un tanto oscuros, están atizando a volver a la guerra y a la confrontación entre colombianos, entre personas que somos de una sociedad pues que lo único que busca es vivir tranquilamente. Así las cosas, Jenicita. ¿Tú ibas a decir algo? Sí. No, Adrianita, y es que acabo de reflexionar o de caer en cuenta en esa frase que es muy del común, pero se me llega aquí en este momento y es pues la guerra como negocio, ¿no? La guerra como un mecanismo de productivo, de poder, y entonces es donde se hace válido esos discursos y esas retóricas de las cuales su merced nos está exponiendo. Yo a veces quisiera desligarme de eso y pensar, no, la guerra es estrictamente esa confrontación eh, violenta, pero saber que detrás hay toda una connotación económica y política lo hace más cruel, ¿no? Lo hace, Ujú. y donde la sociedad civil somos expuestos sin ningún tipo de consideración, porque esas retóricas de las cuales nos habla Adrianita, las lanzan y entonces la sociedad salimos en defensa o en contra de cada una de esas retóricas y respondemos por ellos, respondemos por esos discursos. En últimas, Es que no son ellos los que responden. Es que estaríamos ante un escenario de los años 30 y 40 donde también producto de la violencia bipartidista está viviendo un escenario de polarización muy próximo al que estamos viviendo en estos momentos. Ujú. Entonces, desafortunadamente vemos cómo hay una repetición, si se quiere, cíclica de esos eventos dolorosos de un pasado que aún no ha sanado, que aún no tiene una reparación, no hay una cicatrización de esas profundas heridas que hay en el tejido social aquí en Colombia. Jenicita, yo por eso quisiera aventurarme a preguntarte por, bueno, y entonces, ¿qué posibilidades tenemos como sociedad, como comunidad tesoriana? Desde allá, nuestro nicho de la comunidad del tesoro, para poder pensarnos esto de forma distinta. ¿Cómo podemos hacer que nuestros estudiantes y nosotros mismos como ciudadanos, ciudadanas, no caigamos en ese juego perverso de alimentar el odio, de entregarnos como carne de cañón a unos discursos y unas lógicas que corresponden a algo que de pronto nosotros no comprendemos, pero que son unos juegos de poder que están ahí? Exacto, sí, Adri. Es válido, digamos, como ese apasionamiento que uno como ciudadano puede tener cuando pues toma como suyo esas causas. Son válidos esas, digamos, esas maneras de hacer frente, pero desde la argumentación, desde una lógica que se entienda en que no voy a solucionar un asunto de violencia con violencia. O sea, esto va más allá. Digamos que ese mismo arranque, esa misma pasión, debe ser el motor, la fuerza para que nos lleve a otros escenarios. ¿Cuáles, Adri? Eh, este proceso de paz que se firmó hace 4 años a mí me parece clave varias cosas como esto que lo mencionaba Adri, la verdad, la reparación. Ahí me parece que hay una ventana inmensa. Creo que cuando uno tiene un conflicto con alguien, pongámoslo en este sentido, tiene un conflicto trivial, eh, uno busca siempre la verdad, ay, pero usted por qué dijo eso, por qué me hizo eso, y cuando uno halla la verdad, encuentra una satisfacción y hay una tranquilidad importante, eso en pequeñas cosas, y digamos en otra dimensión, a gran escala, de pronto repercute en una sanidad significativa.
La reparación, por supuesto, el ser capaces de restituir, de dar un poco de más, tratar de sanar, de poner la bendita, de hacerlo de manera consciente y de manera crítica, eso es importante. Y digamos que esas dos categorías, como es la verdad y la reparación, son las que yo siento es nuestra responsabilidad como sociedad civil. Es el hablar siempre pensando bien en el otro, se me escapa la expresión, bueno, teniéndole buena fe al otro, ¿no? Sabiendo que el otro va a actuar de buena manera, porque nosotros caminamos pensando a qué horas nos van a hacer o nos van a decir, o hay una prevención, y pienso que es importante confiar en el otro como ciudadano. Y eso se da en la medida que cada uno es buen ciudadano, ¿sí? Y son acciones muy particulares, individuales, pero que repercuten en un bienestar común. Y en la escuela, el Tesoro de la Cumbre tiene estrategias increíbles en las que realmente hacemos aportes a la paz. Y yo solo voy a mencionar uno, Adrianita, porque son muchos digamos, los movimientos que nosotros tenemos, pero uno en el que las dos hemos estado involucradas y es los proyectos de grado. em, que están en el marco de Cátedra por la Paz, que no es un capricho, no es un invento, digamos que es un marco estructural en el que nosotros como colegio nos lo apropiamos. O sea, esto es una cosa maravillosa que la sentimos, la amamos, la construimos, la volvemos a mirar, le hacemos por acá. Y estos proyectos de grado han generado en el colegio que los estudiantes ya tengan como un referente, porque ya lo reconocen, pero reconocen la importancia del proyecto de grado como una acción de paz, en la que la investigación se nos vuelve una herramienta para encontrar soluciones a conflictos, soluciones a situaciones de convivencia institucional. Y esto me parece que es uno de los grandes logros que tenemos en la institución y que aportan significativamente a ese proceso de paz con acciones reales. Y es de valorar, Adrianita. Bien, tú nos mencionas una palabra que es, yo creo, pero básica y necesaria, y es que la paz no necesariamente nos remite solo a un discurso, al buen comportamiento, al buen ciudadano, al portémonos bien, no, son acciones, ¿sí? Ujú, Y son acciones que no vienen solamente del Estado, ujú, del gobierno de turno, de, bueno, alcaldes, de la policía, de las fuerzas militares, los excombatientes, no. Son acciones que tienen un raigambre, una raíz en nosotros, en cada uno de nosotros, ciudadanas y ciudadanos, en nuestros estudiantes, en sus familias. Ahí empezamos a tener de alguna manera un horizonte de sentido de lo que es realmente la paz. La paz se construye en los territorios, se construye a través de acciones que reafirman otra cosa que tú decías, que es el bien común, porque es que no podemos seguir pensando en intereses particulares y en generar odios y en rencillas que lo único que quieren es el daño al otro, al diferente, al que piensa distinto a mí, sino es otro cuento completamente distinto, es desarraigarnos muchas veces de lo que nosotros pensamos como que es lo únicamente y correctamente válido para ujú. acercarnos a otras formas de ver y de pensar y entre la pluralidad de encontrar la riqueza de lo que nos puede servir para crecer como sociedad. Entonces, Jenicita, sin duda esta cuestión de la Cátedra de la Paz hoy más que nunca adquiere una importancia no solamente en el colegio, sino a nivel nacional en distintas esferas de la vida cotidiana, por las muchas tensiones que hemos evidenciado. La tensión de los abusos de fuerzas del Estado, las tensiones también pues en las dinámicas de la sociedad de desigualdad, de pobreza, de exclusión, de muchas de esas deudas que hay en relación con los más vulnerables y con estos grupos que pues desafortunadamente han tenido que sufrir el rigor del conflicto y de la guerra.
Entonces, así las cosas, pues nosotros no desconocemos que hayan tensiones, que hayan diferencias. La cuestión es que no podemos permitir que todo derive en violencia. Que como Exacto. en algún momento, por allá hace varias décadas, se pensaba que entre esa combinación de las formas de lucha, lo único válido era la toma del poder por las armas. Tenemos que Ujú. ser muy creativos y críticos, ¿no? Para nosotros el estudiante tesoriano debe ser un sujeto crítico, Crítico. un Totalmente. pelado, una chica que no come entero de cuentos, del primer cuento que le aparezca, entonces ya convencido de yo no. Es un sujeto sentipensante, también lo planteamos de esa manera, y eso implica que nosotros seamos y cuestionemos absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor, incluido esto que estamos viviendo. No Así podemos es. dejarnos llevarnos por esas pasiones de Mm. incendiarlo todo, acabarlo todo, destruirlo todo. Claro que hay que cuestionar, pero hay que cuestionar desde otros ámbitos y en otros escenarios. Y hay que buscar reformar lo que no está bien y pretender emanciparnos, liberarnos de muchas de esas cosas que nos encadenan. La cuestión está es en el cómo hacerlo. Exacto. Ese como para nosotros, Adri, digamos, se nos facilita porque estamos en el medio educativo. Es que esa es la clave. Cuando nosotros usamos la educación para generar sujetos críticos, sentipensantes, como su merced lo ha mencionado, eso es digamos, la herramienta y la clave importante para, pues digamos, para esta situación que hemos vivido y que en este momento está siendo fuerte. Y más en nuestra comunidad del Tesoro de la Cumbre, que ha vivido toda expresión de conflicto, de vulneración de derechos, más nosotros como comunidad que día a día se ve expuesta. Y creo que ese es el gran valor, yo insisto, es el gran valor del colegio, que reconoce a cada individuo con, digamos, con todo ese bagaje cultural, con toda su historia, y se reconoce. Y cuando hay reconocimiento ya es una pequeña deuda saldada y vamos avanzando y vamos construyendo en común ese bienestar que definitivamente necesitamos. O sea, en este momento es crítico para tomar una decisión muy consciente de a dónde le estamos apuntando. Así es, Dianisita. Y bueno, estamos acudiendo y estamos siendo partícipes de esa construcción de la historia. La historia no es un asunto del pasado, Ujú. pero para poder entender el presente debemos recurrir a esos eventos del pasado y reflexionar sobre ellos para no cometer los mismos errores. Y en ese Así es. ejercicio creo que nuestros estudiantes y el trabajo que hacemos en las instituciones educativas es necesario y es urgente. Así No es. sé, Jenicita, si tienes algún mensaje en estos momentos para nuestros estudiantes en relación con ese mensaje de cómo vivir la paz más allá de toda esa violencia que nos rodea. Claro que sí, Adri. Estas últimas 2 semanas trabajamos, bueno, un tema tan precioso como son los pueblos indígenas, pero también hicimos digamos, un recorderis o nos apropiamos del territorio de la localidad Ciudad Bolívar y hablamos de un referente de alegría. Entonces hablábamos de Ciudad Bolívar alegre, pero no alegre de dejar pasar todo, no la alegre que esconde las cosas y de dientes para afuera, sino la alegría que hay en nuestra localidad es fruto del esfuerzo. Cuando uno se esfuerza y cuando uno dice que uno hace las cosas por uno, cuando uno se sacrifica, hay una satisfacción. Y esa es nuestra localidad, una localidad hecha a pulso, trabajadita, con tenacidad, en proceso. Y creo que lo que hace a la localidad, lo que la mantiene en ese proceso es pues la esperanza de, bueno, esto tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera positiva. Y hablábamos en ese sentido de una localidad alegre, que muy a pesar de la hostilidad, es
quita lo que no deja ver esa felicidad o esa esperanza. Y creo que por ahí estamos, no nos podemos dejar engañar, no nos podemos dejar poner esos velos, tenemos que tener ese sentido crítico bien afinado, quitar así las cositas que no nos dejan ver con claridad y apostarle a esas acciones de buena ciudadanía que están en uno. Un saludo, agradecer, son pequeñas cosas, Adrianita, pero que hacen que la diferencia sea inmensa. Entonces, bueno, hay que sonreír, pero sonreír sabiendo que vamos a encontrar el camino. Muchas gracias, Janicita. Muchísimas gracias. No, Y yo quisiera finalizar diciéndole a nuestros estudiantes que uno de los propósitos por los cuales nosotros vamos a los colegios, además de adquirir algunas habilidades y conocimientos, es también a perder el miedo. El miedo es erradicar la ignorancia en nuestras vidas. Esa es una, para poder pensarnos en ser sujetos más libres. Pero por otro lado es también saber que nosotros no somos sujetos del instinto, de una rabia sin sentido, sino que por el contrario debemos movilizar toda ese sinsabor, ese desconcierto propio de la desigualdad y de tantos aspectos hostiles pues, que se están viviendo, pero saberlos canalizar hacia acciones que realmente transformen y no hacia ejercicios pues, de violencia que derivan en más violencia, y tú lo acabas de decir. sí, así Entonces, es. muchas gracias, Jenicita, por estos minutos que son tan valiosos, porque Así es que es. el diálogo es liberador, sin duda. Totalmente, es un diálogo de saberes que representan esta paz. De eso se trata. No es otra cosa. Bueno, entonces por ahora nos despedimos y esperamos encontrarnos en otra oportunidad en un nuevo diálogo de saberes. Jenicita, un abrazo inmenso. Que estés muy bien. Gracias, Anita. Lo mismo. Chao a todos en el P2. Saludos. Chao. Chao.